Constitucional del Estado de Jalisco. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias por la hospitalidad. Oye, ¿qué pasó con la pandemia aquí en el Estado de Jalisco? ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo están las cosas? Pues hemos hecho un trabajo coordinado con las universidades públicas y privadas de Jalisco. Hemos escuchado a nuestros especialistas, hemos tomado decisiones solos, hemos podido diseñar un plan que nos permitió enfrentar, creo que con eficacia, el reto sanitario que teníamos enfrente y al mismo tiempo iniciar una reactivación económica adelante. Y ahora con el reto más complejo, que es el regreso a las clases presenciales, estamos una vez más a prueba, estamos haciendo bien las cosas, ya hicimos una evaluación de la primera semana y creo que vamos avanzando bien, Paco. La verdad es que ha habido un cierre de filas en Jalisco que creo que ha sido nuestra principal fortaleza. Los empresarios han sido muy solidarios y hemos podido. Se dio en otros estados. Jalisco había iniciado el regreso a la presencialidad de forma gradual. Habíamos tenido un trabajo de acompañamiento académico desde meses antes. Habíamos ido preparando muy bien el terreno, es decir, no estábamos esperando a que nos autorizaran, ya estábamos en la ruta del regreso a la presencialidad, con cuidado, con pasos pequeños, que al final nos permitieron hoy lograr que el 85% de los alumnos de este estado ya regresaron a clases presenciales. He visto los números en otras entidades mucho más bajos y esto habla de la confianza de las mamás y los papás de que sus hijos regresen a clases. Hemos desarrollado también nuestro modelo a distancia, es decir, el regreso a la presencialidad es optativo, a nadie se le puede obligar, pero sí creo que el hablar hoy de tener ya el 98.7% de las escuelas abiertas y funcionando, creo que es una buena señal. Hicimos una evaluación de los números que todavía es difícil pensar que estos datos son ya, digamos, una señal clara de cómo va a avanzar el tema de los contagios. Habrá que esperarse un poquitito, ¿no? Sí, habrá que verlo con calma, pero lo que te puedo decir es de 327 casos activos en las edades de 3 a 14 años, en lo que son el segmento de población que va a educación básica, de 327 cuando iniciamos, solo subimos a 341, pero de esos 341 solamente 30 se ubicaron en las escuelas. Entonces lo que estamos viendo es que no ha habido un pico o un brote fuerte, incluso en el nivel media superior y superior, lo que tenemos es una reducción. La semana que arrancamos la evaluación, 1.842 casos activos y bajamos en una semana a 1.733. Entonces creo que los protocolos están cumpliendo bien, que estamos haciendo cada quien nuestra parte y que al final vamos a tener elementos para demostrar que las escuelas no representan un lugar de alto riesgo de contagio. Oye, lejos de la trivialidad, ¿no?, de los memes de que hay que mandar a los niños a la escuela porque las señoras están hartas, la verdad es que las principales afectadas de que los niños no vayan a clases son las señoras, y no por el trabajo que puedan tener en casa, sino porque también hay otras actividades. Hay mujeres que trabajan también y que desgraciada o afortunadamente, pues bueno, cuando están cuidando también a los niños, esa actividad económica se para totalmente. Los daños colaterales son enormes, Paco, como bien lo dices, es decir, las economías que hay en torno a las actividades educativas son enormes y por supuesto la presión que significa para los padres de familia el tener que estar pendiente de sus hijos en casa cambia la dinámica de vida, cambia la productividad incluso de las personas, pero al final el daño también emocional y en términos de salud mental para los niños pues va a ser muy difícil de evaluar en el corto plazo. Creo que estamos ante una realidad que tendremos que ir entendiendo con el paso de los días, pero haber postergado esta decisión creo que hubiera sido un error histórico terrible. En ese sentido, hay coincidencia con el gobierno federal de que había que dar este paso. Evidentemente hay incertidumbre, estamos tomando decisiones sobre terrenos muy fangosos, el virus no tiene palabra, pero creo que la experiencia de estos meses nos ha enseñado que cuando uno diseña bien los protocolos, cuando hay disciplina en el cumplimiento de los mismos, cuando la gente asume más tiempo en los espacios al aire libre, hemos trabajado muy fuerte en la renovación de nuestra infraestructura educativa. Hoy solamente tenemos el 1.3% de las escuelas en algún proceso de rehabilitación, porque nos pusimos las pilas desde antes a trabajar en las escuelas que habían sido vandalizadas, en aquellas que incluso, por ejemplo, ahora con los fenómenos naturales han sufrido algún tipo de daño, y tenemos nuestra infraestructura educativa, yo te diría que a punto, con muchos retos todavía por delante, pero hicimos un trabajo de preparación muy importante. Obviamente hay un protocolo establecido en caso de que se detecta un niño que tenga
que esté contagiado. Estamos apostando a que los papás nos ayuden a no enviar a niños con síntomas. Tenemos el modelo híbrido, es decir, cuando el número de alumnos por grupo supera la mitad de la capacidad del salón, entonces el modelo que aplica es un modelo híbrido en el cual una semana van la mitad del grupo a clases, otra semana toman educación a distancia. Entonces tenemos, insisto, un protocolo que no inventamos nosotros, Paco. Los protocolos que han funcionado en otras ciudades del mundo nos han servido de orientación para poder hacer un regreso más seguro, y creo que sobre todo los maestros, las maestras y maestros de Jalisco han sido muy solidarios y son hoy pues la piedra angular de la estrategia y van funcionando las cosas bien. ¿Cuánta lana le tuvieron que meter a esto, Enrique? Hijos, sería difícil cuantificar en términos generales lo que significó, por ejemplo, el esfuerzo de la Red Jalisco para que las escuelas tengan internet de alta velocidad, en donde ya vamos prácticamente al 80% de avance, el poder rehabilitar las escuelas que tenían daño estructural, que fue la prioridad en esta etapa, y poder iniciar la renovación de algunas escuelas en las comunidades más lejanas, en donde menos atención había habido. Son miles de millones de pesos en un proceso de 2 años de preparación, porque lo que dijimos es, en el buen sentido del término, hay que aprovechar este tiempo en que los niños no van a estar en las escuelas para hacer una intervención de otra naturaleza. Entonces pudimos fortalecer nuestras plataformas tecnológicas para los modelos de educación a distancia, mejoramos nuestra infraestructura, nos coordinamos mejor con los maestros, inclusive ajustamos nuestros modelos de enseñanza-aprendizaje, y bueno, pues hoy estamos viendo los resultados de ese trabajo de preparación, insisto, con un proceso que va en orden, que va saliendo bien y que requiere todavía, te daría una cifra, el diagnóstico que tenemos para poder dejar la infraestructura educativa en las condiciones que se requiere para brindar seguridad a los niños, para poder tener escuelas a la altura de un proyecto educativo de calidad, ronda los 36,000 millones de pesos, sin hacer ninguna nueva, solo reparación de escuelas, para poder dejarlas como nosotros queremos que queden todas las escuelas de Jalisco, y eso te habla también de la necesidad de un esquema de coordinación con la federación mucho más solidario, porque 36,000 millones para una entidad de manera independiente es un esfuerzo presupuestal difícil de enfrentar, brutal, y estamos justamente en el diseño de los mecanismos con los que podemos superar este reto.